¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la cuarta lección de este segundo trimestre del año 2026. El papel de la Biblia es la temática de esta semana, y la sección para este día se titula Requerimientos Bíblicos. Y la autora de la lección comienza con dos preguntas, por lo demás bastante interesantes, desafiantes. Dos preguntas que nos ponen a cada uno de nosotros a pensar, y que la respuesta que demos va a tener que ejercer un cambio en nosotros. Ojalá que esas dos preguntas, que ya las vamos a comentar, nos ayuden a reflexionar, nos ayuden a entender el enorme desafío y la enorme responsabilidad, pero sobre todo el enorme privilegio que tenemos al ser hijos de Dios, al ser llamados hijos de Dios. Ella pregunta: ¿qué ocurriría en nuestros hogares si cada vez que vamos a tomar una decisión buscáramos la Biblia para escuchar el consejo? ¿Qué ocurriría en nuestra vida personal si cada vez que tuviéramos que enfrentar desafíos buscáramos la Biblia para oír la voz de Dios? ¿Qué pasaría en nuestras vidas, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones de padre e hijos, si cada vez que viniera algún conflicto fuéramos a la Biblia para buscar qué tiene ella que decirnos, para buscar qué tiene ella que mostrarnos? ¿Qué ocurriría en nuestros sitios de trabajos, en nuestras relaciones interpersonales, si buscáramos la palabra de Dios para oír la voz del Señor que nos indica el camino a seguir, la pauta marcada, que cómo reaccionar en las diferentes dificultades que enfrentamos? Qué distinta fuera nuestra vida, qué distinta fuera nuestra sociedad, ¿sí o no? Yo siempre he dicho, si por lo menos el 50% de la humanidad se educara basado en los principios de la Biblia, no de una religión, los principios de la Biblia tal y cual son, no como lo interpretamos, no como lo que creemos. Recuerda que hasta guerras se han armado en el nombre de la Biblia, en el nombre de Dios, porque pueden existir interpretaciones humanas que son incorrectas, pero si el 50% de la humanidad aceptara la verdad de Dios como soberana en sus vidas, qué mundo tan diferente usted y yo tendríamos. Qué mundo tan diferente usted y yo nos tocaría vivir. Dice la palabra de Dios que ella es como una espada de doble filo, es decir, es cortante, penetra hasta los tuétanos y es capaz de derribar todo concepto equivocado que nosotros tengamos, derribar prejuicios, derribar preconceptos y sobre todo transformar nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice el apóstol Pablo. Ella es viva y eficaz, cumple el cometido para el cual el Señor lo envió. Me gusta cuando allá en el Antiguo Testamento, no es el apóstol Pablo, es el Antiguo Testamento el que dice: la palabra de Dios viene a esta tierra para cumplir el cometido y no regresa a Dios vacía. Es decir, nadie recibe la palabra de Dios y no tiene que tomar decisiones para bien o para mal. Nadie queda indiferente, nadie queda igual cuando recibe la palabra del Señor, porque ella es una espada de doble filo que traspasa, que corta y que
derriba nuestro orgullo, nuestros preconceptos para edificar en nuestros corazones una vida que honre el servicio del Señor. Así que en la palabra de Dios nosotros no solamente vamos a encontrar tú y yo la dirección por donde caminar, nosotros no solamente vamos a encontrar un plan de salvación que está en el futuro, sino que vamos a encontrar también principios para vivir la vida en estos días, para enfrentar los desafíos que enfrentamos de laborales, familiares, personales, de salud, económico. Si tú sientes que tu mundo se está derribando, si tú sientes que tu mundo está entenebrecido, yo quiero invitarte a buscar la palabra de Dios. Quiero invitarte a ir a la Biblia, porque solo ella puede transformar la experiencia de la vida. El salmista David dijo que la palabra de Dios es como una lámpara, es decir, en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo oscurecido por el pecado, por la maldad, por el dolor, por la muerte, ella alumbra el camino. Mira lo que dice en el rey David en el Salmo 119, verso 50. Lo dice inspirado por Dios. En mi conflicto, en mi aflicción, conseguí paz, conseguí nueva esperanza, nueva oportunidad, porque tu dicho me ha vivificado. Así que la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios trae vida. ¿Tú recuerdas aquella experiencia del rey, perdón, del profeta frente al terreno de los huesos secos? Dios le preguntó, ¿volverán a vivir? Y él dijo, Señor, tú lo sabes. Y a través de la palabra de Dios, fue la palabra de Dios la que trajo carne a aquellos huesos, tendones a aquellos huesos, piel a aquellos huesos y sobre todo trajo vida. Allí estaba ejemplificando lo que ocurre en nuestro corazón cuando vamos a la palabra de Dios. Vamos destruidos por el pecado, pero en ella encontramos vida. Bendito sea el Señor. En el relato de la creación, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero allí estaba el Espíritu del Señor moviéndose sobre la faz de las aguas, y la palabra de Dios trajo orden, trajo luz, trajo vida. Bendito sea el Señor. Así que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia en forma personal, en forma individual, en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo donde nos desenvolvemos, porque la Biblia es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es una espada de doble filo que penetra, que transforma, que corta lo malo y trae bendición. Yo quiero hoy aferrarme a la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos regresar de verdad y buscar en ella el alimento que estamos necesitando. Mira, yo no sé si algún día tú has pasado hambre. A mí me ha pasado. Recuerdo hace poquito estábamos enfrentando un desafío de salud de nuestro personal. Estuvimos todo el día en un centro médico y no habíamos comido nada. Teníamos hambre y en la noche llegó alguien con una arepita, me la dio y esa arepa me supo a gloria. Le dije a mi esposa, esta arepa me supo a gloria, qué bendición, qué sabrosa arepa, porque después de un día de hambre, comer algo trae enorme satisfacción. Así es la palabra de Dios. Cubre el hambre del alma. Si hoy sientes hambre y sed del alma, si hoy te sientes vacío, si hoy te sientes vacía, mi amiga, si yo hoy me siento vacío, vayamos al Señor, vayamos a su palabra, permitámosle a la Biblia hablarnos y ella va a ser un alimento rico que nos va a nutrir, nos va a llenar, nos va a satisfacer, va a cubrir ese vacío, esa soledad, esa hambre del corazón.
Yo quiero vivir esa experiencia. Queremos orar, ¿quieres orar conmigo para que también vivas la experiencia de que la Biblia llegue a ser el todo en tu vida? Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa bendición. Ayúdanos, por favor, a experimentarla y vivirla todos los días. Señor, hay hambre y sed de justicia. Hay hambre y sed de tu palabra en este mundo miserable. Es un mundo, Señor, donde la mayoría vive vacía, vive sin esperanza, vive sin saber qué va a pasar. Permítenos ir con tu palabra a ellos, pero primero permítenos llenarnos nosotros, para no llevar un concepto de una teoría, sino para llevarle a otros una experiencia que hemos vivido. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.